Está con nosotros Gabriel Rolón, que está a través de Skype. Hola Gabriel, un gran gusto saludarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Como te escuché con Ale Fantino contarlo, tomaste una decisión personal de vida de no salir de casa y por eso no estás sentado acá al escritorio del mano a mano, ¿verdad? Sí, claro, sí. Yo cuando justamente un par de días antes de que se decretara el aislamiento, yo decía en aquel momento, le dije a Ale, la vi venir, me pareció que íbamos a tener que responsablemente cuidarnos para cuidar al resto. Entonces tomé la decisión de quedarme en casa a la espera. Digo, si después las cosas se daban diferentes, pero me pareció que era una medida anticipada, pero coherente, la de poder quedarme guardado en mi casa, con un aislamiento, porque me parece que hay momentos en los que no hay derecho a correr riesgos, ¿no? Porque el riesgo nuestro ya no es solo el riesgo nuestro. Entonces, cuando uno corre riesgos sobre su propia vida, podemos tildarlo de inconsciente o todo lo que quieras. Ya cuando uno con su riesgo pone en riesgo a los demás, ya es un irresponsable, ya es una persona peligrosa. Y entonces creo que ante todo ese panorama que veía, que se nos venía, yo dije, bueno, prefiero estar 2-3 días antes en mi casa y si me equivoqué, y no quedarme 3-4 días de más y después tener que pagar algún costo, yo o los que quiero o los que no conocía, a lo mejor, ¿por qué no? Podría haber sido yo un portador sano y comprometer la salud de otros. Fíjate esto, ¿no? Que estamos diciendo esto y tuve una decisión personal, individual, muy pensada y muy racionalizada. Lo estamos diciendo en el día en donde vimos el aglomeramiento de personas en los bancos de la provincia de Buenos Aires, colas, una decisión pésimamente tomada a la hora de llamar a la gente que no tenía un peso para que fuera a cobrar. ¿Y sabés qué hizo? La gente fue a cobrar porque no tenía otra opción y porque no hay cajeros automáticos y porque no los entiende o porque no los quiere. ¿Qué ves? ¿Qué te parece que demuestra lo que pasó hoy allí en la provincia de Buenos Aires, Gabriel? Lo que demuestra es que cuando hay momentos de enorme necesidad, a veces la necesidad pasa por encima de lo que corresponde, ¿no? Quiero decir, esa gente no es gente que no entiende que debería haber estado en cuarentena, es gente que tenía la necesidad de salir, o sea, hay gente que le urgía encontrarse con dinero para poder vivir, para poder alimentar a sus hijos, a sus padres, a ellos mismos. Entonces creo que mira, lo primero que pienso, ¿sabés qué es, Luis? Que desgraciadamente el aislamiento no es igual para todo el mundo. No es igual para todo el mundo. Digo, hay personas que te dicen que bueno, listo, que están bien, que cortan el pasto, que juegan con sus hijos, con sus perros, que bueno, que aprovechan y hay gente a la que vos le decís, mira, tenés que quedarte 5 días más y te dice, no puedo porque no como. Entonces creo que el aislamiento también, las diferentes maneras de vivir un aislamiento no son ajenas a las injusticias sociales que hay. Y entonces si vos a alguien le decís que después de tanto tiempo de no poder cobrar, de no tener dinero, de no poder disponer de alguna manera cómo va a alimentar, cómo va a pagar algo que necesita pagar, le decís que puede ir a buscarlo, y en ese momento la verdad es que es posible que la necesidad pasa por encima de la conveniencia o de lo que dictamina la coherencia, pero no los podés acusar a ellos, no podés acusar al necesitado. Es una gran frase, la necesidad pasa por arriba de la conveniencia. Pienso también en este otro sector que los otros días acá sentado a esta mesa, Jorge Asís decía que es un sector que podría tener y que está cumpliendo la cuarentena, que es una clase media, que está un poco mejor y demás, pero que empieza a transitar el momento de la angustia, del estrés, de la desesperación, de la falta de la movilidad física. Ahí, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se mide el nivel de angustia hoy y qué consecuencias puede dejar, Gabriel? Bueno, esa es una cuestión diferente, Luis, porque es cierto, digamos, quien está pasando por todos estos días de aislamiento, yo me he dado cuenta, ¿sabes? Con los pacientes que atiendo por Skype y con las personas con las que hablo, me doy cuenta que está empezando a tener un impacto el aislamiento, y un impacto emocional, un impacto psicológico, un impacto que pasó esto de decir,
bueno, listo, son 10 días, 12 días, me quedo en casa. Estamos hablando de esa clase media a la que hablaba así, ¿no? Que bueno, listo, me quedo acá, hago algo, veo cómo trabajo desde mi casa. Y hay un momento en el que el tiempo psíquico te empieza a demostrar que esto ya no era, bueno, me quedo en casa, es que, bueno, pero esto viene en serio, ¿no? Y hay una exigencia más. O sea, yo creo que aunque conscientemente todos sabíamos que el 31 no podía terminar el aislamiento, inconscientemente, porque así funciona el inconsciente, esa fecha del 31 actuaba dentro de nosotros. Y esto es como si vos le decís a alguien que se fue caminando a Luján, cuando le faltan 10 cuadras, te corro la basílica 15 kilómetros, ¿no? Digo, es muy probable que esa persona diga, pero yo me había preparado para llegar hasta acá, y que esas piernas y esos músculos hasta ahí lo hubieran sostenido y después se quiebra un poco. Yo creo que sabíamos que no iba a ser así, pero inconscientemente creo que a muchas personas le jugó en contra esta idea propia. No digo esta idea del gobierno que va tomando medidas paso a paso. Creo yo que hasta ahora, hasta la de hoy, eran medidas muy, muy coherentes con las que todos estábamos de acuerdo. Sin duda. Es más, agradecíamos sin duda las medidas que se venían tomando. Digo, hago excepción del hecho desafortunado y grave de hoy, pero yo creo que sí, muchas personas se están encontrando, ¿no?, con que el nivel de ansiedad aumenta porque... Mira, Luis, cuando vos querés castigar a un preso, ¿viste? Lo vemos en las películas, digo, lo mandan a aislamiento, ¿viste? Dice, bueno, tantos días de aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento te desestructura psicológicamente. El aislamiento te quita la noción de tiempo y espacio que son fundamentales para que tu psiquis esté equilibrada. Quiero decir, el aislamiento te produce ya no sé si... ¿Qué es? Miércoles, jueves, hoy, ¿viste que la gente está confundida? Sí, claro. Bueno, digamos, vos le quitas a alguien esa noción de tiempo, se le desequilibra la noción de espacio, también nuestro espacio se ha acotado y tenemos que vernos restringidos, aparece esta angustia, digamos, por la incertidumbre. Lo incierto genera angustia, porque la angustia es esa emoción que aparece ante lo que yo no sé qué va a ocurrir, pero que potencialmente puede ser grave. Que es un poco esto, ¿no? Perdón que te interrumpa, digo... Digamos, cierra perfectamente en este concepto. Vos decís, la angustia es algo incierto. No solo no sé cuándo se levanta la cuarentena, no solo no sé si voy a contraer el coronavirus y no solo sé cómo va a ser el desenlace. O sea, es una incertidumbre con un potencial, con una posibilidad muy grave de lo que puede llegar a pasar. No estoy hablando solo de la fecha de la cuarentena. No, por supuesto, porque, mira, yo tengo para mí que... de esto vamos a salir y que, digamos, vamos a salir y vamos a recomponer nuestra vida lo mejor que podamos, sabiendo, digamos, me parece que no es tiempo para mentirnos, sabiendo que de estas situaciones uno siempre pierde algo, ¿no? Yo quiero decir, pensar que no perdemos nada sería una tontería. Intentar dar ánimo diciendo, bueno, listo, esto pasa y volvemos como si nada, sería engañar a la gente. O sea, cuando uno pasa por situaciones como estas, hay cosas que se quedan en el medio. Hay gente que pierde trabajos, hay gente que pierde sueños. Quiero decir, alguien que había a lo mejor ahorrado durante muchos años para comprarse un auto, para hacer un viaje, para lo que fuere, y bueno, se va a tener que gastar los ahorros en esto. Hay alguien que a lo mejor invirtió mucho tiempo de esfuerzo en una pequeña empresa y se da cuenta de que con esto se le cae, y bueno, ahí veremos cómo viene el Estado a ayudar o no, pero todos vamos a perder algo. Sí, pero digo, en esta pérdida, incluso también pérdida de cómo nos vinculamos, o ganancia, no sé, habrá que verlo, ¿no? Porque yo siento que hay como un revalorizar con la ausencia de los afectos. Pero por supuesto. Imagino los que están pasando la cuarentena solos, que deben haberlo sentido mucho más rápidamente, la necesidad de decir cómo no valoro de manera más potente los afectos. Ahora digo, salir de esto va a generar algún daño, ¿solo psíquico o te lo imaginas también físico? Mirá, puede ser que físico también, depende la patología o la estructura psíquica de cada uno, ¿no? Porque muchas veces el daño psíquico después se traduce en un daño físico. Digo, suponete, quiero decir, si vos tenés un paciente fóbico, digamos, tenés una persona que sufre de fobia, o lo que comúnmente se llama también otro cuadro, digo, viste que dicen los TOCs. Sí. Imagínate esa persona que naturalmente es cuidadosa o le tiene miedo, que todo lo limpia. Imagínate con todo esto, claro, lo que es la psicología de esa gente. La psicología de esa gente está puesta a prueba todo el tiempo y esto produce un daño físico también.
No es sin consecuencias el sufrimiento psíquico. Y lo que vos marcabas está muy bien. Digo, todos hemos perdido hasta los abrazos, hemos perdido los encuentros, hemos perdido un montón de cosas que no son menores, porque son las cosas que nos hacen felices. Y las cosas que te hacen felices o te dan placer son las cosas que te protegen de la angustia y del estrés. Que en este momento estamos en esa situación. Y que yo te diría, si no fuera por la magnitud de lo ocurrido hoy, yo creo que era momento de instar a la gente a apropiarse del espacio que le ha tocado en este aislamiento, de ocuparse de cosas en las que pudiera obtener un cierto placer para bajar la ansiedad, de entender que actuar de una manera común en un momento raro y extraño es un error. ¿Qué quiero decir? Que si vos a tus hijos le dejás usar el celular o la tablet 3 horas por día, bueno, en este momento por ahí se la tenés que dejar usar 5 o 6. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Me gustaría ver un poco de los niños. Hay papás, y conozco de cerca, que son políticas cero pantalla para sus hijos, porque creen que por lo menos hasta los 2, 3 años no tenerlo, y hay que estar todo el tiempo con los hijos en casa, entreteniéndolos y demás. Vos decís, acá es quizá el momento de ceder en algunas cuestiones para acompañar de la manera menos grave a un chiquito. Por supuesto, Luis. O sea, ¿por qué? Porque imagínate que un chico que va al jardín, digo, ¿no? Va al jardín, gasta energía, está con sus amigos, corre, juega, hace un montón de actividades, y en este momento no las tiene, no tiene el contacto social, no tiene el desgasto físico, y en algún lugar también tiene que canalizar su ansiedad. Y es más, y los papás que lo están cuidando también tienen que canalizar su ansiedad. Entonces, estar todo el tiempo diciendo, basta, te dije que apagues eso, te dije que apagues, no es una situación común. Enfrentar las situaciones comunes con los mecanismos de todos los días está bien, pero enfrentar las situaciones extrañas con los mecanismos de todos los días está mal, porque las situaciones extraordinarias requieren de nosotros comportamientos novedosos. Y tenemos que ir descubriendo dentro de nuestro aislamiento, de nuestras casas y de con quién nos haya tocado pasar esta situación, los mecanismos necesarios para cuidarnos, para que todos estemos lo más tranquilos que podamos, lo menos ansiosos que podamos, porque eso va a redundar en cómo vamos a soportar esto que nos queda. Que yo te escuchaba recién con tu angustia, permíteme que lo diga de esta manera, Luis, con tu angustia por decir, bueno, explotó la cuarentena, esto se fue al diablo, y entiendo tu angustia, pero me parece que en estos momentos, más que nunca, tenemos que volver a tomar el timón, ¿sí? Es decir, se ha cometido un error, es cierto, y un error que va a tener consecuencias seguramente. O sea, pretender que por un error tenemos que entregar todo, me parece que no. No, está bien, yo hago un mea culpa de lo que dije. Yo estoy muy enojado, aparte de angustia, porque es parte de lo mismo, ¿no? O sea, sí, pero porque me parece que... ¿qué pasa? Sí, Mira, perdón. Luis, disculpamos. Esta es una situación de duelo, ¿sí? O sea, estamos en duelo, porque estamos perdiendo cosas todo el tiempo y tenemos miedo a perder más. Y en las situaciones de duelo aparecen algunas emociones. Siempre. Uno se le enoja, una de ¿no? ellas es el enojo. Claro. Uno se enoja. Dice, pues no puede ser, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se murió mi viejo? El enojo hasta que... ¿Sabes qué? Me quedo pensando en algo. Hoy vi en el edificio en donde vivo que una hermana le trajo a otra hermana 2 botellas de vino, la dejó en la puerta, se alejó de las botellas de vino hasta que su otra hermana tomó las botellas y se fue. Vos hablabas del aislamiento y sus consecuencias. No sé si es igual para todos, pero pensaba, ¿qué cosas nos va a dejar a los más chiquitos, a los más adultos y a los más viejos este aislamiento? ¿Se puede pensar que va a ser distinto a la consecuencia del aislamiento en cada una de las edades que atravesamos? Sí, seguramente, porque probablemente los más chiquitos se lo olviden, ¿no? Digo, los chicos de 2, 3 años se lo olviden, probablemente las personas grandes, que en este momento imagínate, un abuelo o 2 abuelos que están allí en su casa y que no pueden ver a sus nietos, no pueden ver a sus hijos, en un tiempo que, por las cuestiones de la vida, saben que tienen que aprovechar mucho, ¿sí? Porque el tiempo es una variable que no controlamos y la vida es nada más que tiempo, Luis. Entonces, cuando te quitan tiempo, te quitan vida. Entonces, es el tiempo que uno pierde de poder estar con los que quiere, es un tiempo de vida que uno siente que no disfrutó. Entonces, seguramente para esas personas va a ser más duro. Pero creo también algo, ¿no?
se nos ha pedido un aislamiento, no se nos ha pedido que suframos en aislamiento, ¿sí? De vuelta a esa frase, Gabriel, por favor. Se nos ha pedido que estemos en aislamiento, pero no que suframos en aislamiento. Es decir, tenemos derecho a armar en el aislamiento que tengamos la mejor manera para poder pasarla bien, si es que se puede, y los que pueden. No estoy haciendo caso omiso de realidades terribles, ¿no? Pero, por ejemplo, se nos ha pedido que nos aislemos físicamente, no que nos aislemos afectivamente. Y mirá la escena que vos me contás. Esta hermana que va y le deja 2 botellas de vino a su hermana, y la otra que baja, ella se aleja y aunque sea a la distancia se saludan y se agradecen o se tiran un beso. Eso es un contacto afectivo que a lo mejor no conseguís estando 3 horas tomando un café. Sí, pero sabes también, a la vez que pienso con la consecuencia del aislamiento físico, nosotros tenemos permiso para circular, para venir a trabajar, y están nuestros compañeros técnicos que laburan heroicamente como todos y demás. Es impresionante la distancia que hemos puesto entre nosotros. Acá hay un ambiente de camaradería como en casi todos lugares. Cuando se levante la cuarentena y nos digan si pueden circular, ¿cómo se va a ¿cuándo se va a volver a recuperar la confianza en la proximidad física? Como decías, del abrazo, de dar la mano, del beso y de esa proximidad que te genera empatía, te genera relación. Por supuesto, pero vos tenés que entender que mientras el abrazo es una muestra de cariño y de cuidado en una situación común, en esta situación la muestra de cariño es la distancia. Esa persona que se distancia de vos es porque te cuida, porque te quiere, ¿sí? Entonces yo creo que cuando esto termine, como todas las cosas, va a pasar un tiempo, porque la psiquis tarda un tiempo en acostumbrarse a los cambios. Está tardando ahora. Digamos, ya ahora, si te cruzas con alguien, ya lo entendimos, pero hace una semana o 10 días, no darte, aunque sea la mano, te parecía extraño, ¿no? Uno decía, bueno, disculpame que no te dé la mano, perdoname, pero, viste, no sé, ¿qué hacemos? El último día que yo atendí, entró un paciente y me dijo, ¿te doy un beso o no te doy un beso? Le dije, mejor no nos demos un beso. Y era raro, ¿no? Me parece que hoy no lo cuestionaríamos ya, pero cuando pase ese tiempo, digamos, y recuperemos algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, nuestra habitualidad, por supuesto que vamos a recuperar los abrazos y los besos, pero nos va a costar. ¿Por qué? Porque el miedo, en algún punto, ese miedo que nos queda, ese miedo residual, tiene un sentido. El miedo está allí para protegernos de una situación de peligro. Claro, el miedo, ¿viste? El miedo tiene mala prensa. Uno dice, no hay que tener miedo. El miedo, dale, no tengas miedo. Es debilidad, claro, es debilidad. Claro, pero no, el miedo no es debilidad. El miedo está allí, digamos, para avisarte que hay un peligro. Después vos decidís si enfrentás o no ese peligro. Si es ese peligro, es el peligro de que te bochen en un examen o no te den un trabajo, y bueno, tenés que enfrentarlo. Si ese peligro es el peligro de morir, bueno, hay muy pocas cosas en la vida que lo justifican, ¿no? Encima hoy, bueno, vos haces psicoanálisis a través de los medios, de las herramientas de streaming. Hay gente que nunca hizo psicoanálisis y no tiene esta herramienta. Por eso te hago esta pregunta que alguno tras el aislamiento empieza a sentir trastornos, por ejemplo, del sueño, no poder dormir. Cuando vos podrías decir, puedo dormir sin problemas porque no tengo que levantarme a tal hora, no hay despertador que me haga levantar. ¿Puede haber este tipo de trastornos con el aislamiento de sueño, de alimentación? Sí, por supuesto, de todo lo que se te ocurra, Luis, porque, a ver, nuestras actividades cotidianas nos estructuran la vida. O sea, vos sabés que de lunes a viernes te levantás a tal hora para ir a la radio, ¿no? Sí. Y que después volvés, si querés dormís una siesta, te bañás para ir a grabar. Cada uno tiene estructurada su vida, y cuando esa vida se desestructura, digamos, todo se mueve dentro y hay una pérdida del equilibrio. Entonces, así como no sabes en qué día estás, a veces no sabes qué hora es, y todo empieza a descompaginarse un poco. Vos sabés que yo he visto, por ejemplo, mirá vos, que hay sueños muy extraños en estos tiempos. ¿Gente que sueña con cosas extrañas? Sueña con cosas raras. ¿Por ejemplo? Con cosas muy fuertes, con cosas muy potentes. Me contaba un paciente que había tenido un sueño como si fuera casi un director de cine recorriendo cada lugar de su casa, cada lugar de su ex casa, ¿sí? De una ex casa que ya estaba distinta, pero que él sentía hasta el roce de las paredes, y que ya no estaban sus cuadros, pero todo como si él estuviera muy presente,
¿Por qué? Porque los sueños se construyen a partir de lo que llamamos restos diurnos, es decir, lo que te quedó en la... ¿Viste los temporales? Sí, sí. Los archivos temporales que vos sabés sí. que están, pero están. Sí. En algún momento dice, borrá que tenés muchos temporales. Bueno, esos son los restos diurnos que nos quedan de lo que te pasó hoy, de una discusión que tuviste la semana pasada o el año pasado. Entonces, eso, más algunas cuestiones inconscientes. A veces son deseos, a veces son miedos. Y en este momento estamos tan recorridos por el miedo, por informaciones, o sea, nos dormimos mirando cuánta gente murió en un lugar, cuánta gente murió en otro. ¿Vos te creés que eso es gratis para la psiquis? No, claro. Uno se va, claro, vos te vas a dormir y después tu psiquis arma un sueño con estos restos diurnos, más los miedos inconscientes, más el deseo que tenés de que esto no haya ocurrido nunca, y con todo esto, con todo este material se arman los sueños. La gente está soñando cosas muy potentes, sueños muy angustiosos, muy vívidos. Entonces, bueno, todo nos cambia en este momento. Estoy pensando, es erróneo y sé que es anticientífico y está todo mal lo que te voy a preguntar en este momento, pero por ahí hay gente que jamás ha podido acceder a un consultorio de un psicoanalista, que jamás, por cuestiones económicas, de prejuicio, por tradición, porque no se sintió con la angustia. Aprendí con vos y con Juan David Nacio que el que va al consultorio de un psicoanalista porque está sufriendo, no va alguien por investigación, para saber cómo es su vida, qué pasó con esta historia. ¿Te animás a hablarle a los 44 millones de argentinos, o un poco menos, que están de verdad aislados, que están en esta suerte de cuarentena obligatoria y que están buscando en vos una suerte de soga donde aferrarse para transitar responsablemente lo que falta de la cuarentena? Qué fuerte, es fuerte, porque no sé si tengo esa capacidad, Luis, pero sí me gustaría... Lo primero que me gustaría decirle a cada uno de los que estamos en esta situación, digamos, los que están en esta situación, es este esfuerzo no es en vano, ¿sí? Digo, y te repito, yo también reponiéndome un poco a la angustia de lo que pasó hoy, Luis. Digo, no te creas que no estoy angustiado, que no estoy enojado, ¿sí? Pero no quiero que esa angustia y ese enojo me quiten de adelante la visión de que todo el esfuerzo que está haciendo la Argentina no ha sido en vano, ¿sí? Porque no ha sido, si no hubiéramos hecho el aislamiento, un poco más, un poco menos, pero esto hubiera estado permanentemente. Por ahí no en esta magnitud, porque se hubiera dividido, pero hubiera sido mucho más. Creo que esto se podría haber evitado y me duele, pero no lo han hecho en vano, no sientan que el esfuerzo fue vano, 1. 2, hay un después, Luis, hay un después de esto. Digo, me parece necesario que cada persona piense a su manera cuando esto pase, algo que tenga ganas de hacer. Porque cuando vos proyectás, aunque sea un proyecto mínimo, ni bien esto pase y se pueda, hago un asado con mi familia, digo, aunque sea ese mínimo proyecto, donde hay un proyecto, hay un futuro, porque el proyecto es a futuro. Es que es eso, es que este momento, perdón que te interrumpa, este momento quita proyecto, te saca el proyecto hasta más elemental, de pintar tu casa o de encarar un nuevo laburo. Pero por supuesto, porque justamente, ¿no? O sea, lo que se instaura en este momento es la urgencia, es el día a día, y está bien, a veces hay que transitarlo día a día, porque estas situaciones de crisis son día a día. Pero me parece que es importante tener en cuenta que después de esto vamos a poder hacer un montón de cosas. Como te decía, sin negar lo que hayamos perdido, pero vamos a tener un después. Y eso es importante porque te baja el nivel de angustia, porque si vos no tenés un después, lo único que ves es que te podés morir, Luis, porque lo que vos querés se puede morir. Y con esa situación es muy difícil estar equilibrado. Lo que le diría también es que se apropien de su espacio, ¿sí? Que se apropien del lugar en el que están. ¿Por qué? Porque cuando uno siente que está encerrado por decisión de otro, uno es un poco un rehén de la situación, ¿sí? Entonces cuando uno, en cambio, cuando uno toma una decisión, dice una amiga mía, cuando uno toma una decisión deja de ser un rehén. Entonces yo creo que tenemos que decidir, bueno, a pesar de esto que ha ocurrido, nos quedamos, lo decidimos, no decimos, bueno, ya está, yo también salgo. Está decidido, si no claro, está decidido. ¿Entendés? Si yo lo decido, es otra historia. Total. Entonces me parece que decidan quedarse en ese lugar y decidan estar bien. Tenerse mucha paciencia, porque todos pasamos por momentos de angustia. Digamos, no nos peguemos latigazos y digamos, no puede ser, no nos flagelemos, tengamos paciencia con quien está con nosotros.
Es un momento para que, si vivís con alguien, el primero que se da cuenta que el otro está angustiado, Paciencia. baja porque es el momento del otro. Gabriel. ¿Sí? Contengamos. Sí. Sí. No, nada, contener y paciencia. Un placer que pase pronto por varios motivos. Esencialmente por el motivo sanitario, porque habrá sido que correspondía levantar la cuarentena y estamos más protegidos. Y uno secundario, para mí muy importante de todas formas, para que te vengas acá y charlemos pronto en un mano a mano. Y de vuelta, muchas gracias, Gabriel. No, al contrario, gracias a vos, Luis, y de verdad, sigamos responsablemente lo que tenemos que seguir. Está claro. No sumemos un error nuestro a errores que ya han cometido otros. Está bien, corregí. Está bien. El enojo de se terminó la cuarentena, acabo de corregirlo con vos y pido disculpas por haberlo dicho. Gracias, Gabriel, muy amable. Un abrazo enorme a todos. Hasta Chao. luego. Bueno, ¿hay alguna novedad de si para mañana tenemos algún plan distinto? Sí. Acaba de escribir el presidente de la Nación, no sé si lo tenemos, acaba de escribir un tuit. Léelo desde ahí. Déjame ver si te lo leo desde acá. Muy, no sé si uno puede decir enojado, porque la verdad es que él es parte, digamos, también de esto que sucedió en el día de hoy. Escribió hace un ratito, hace minutos nada más: los jubilados y los hermanos más necesitados son nuestra prioridad. En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible. Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy. Y habla de... ¿Cómo, Javi? Ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy. Y vuelve a poner que la atención en los bancos el sábado 4 de abril, para no ser, digamos, muy extensos en lo que es el cronograma, solamente jubilados y pensionados que no cobraron marzo con DNI terminados en 0 y en 1. Fue un día de furia hoy en Olivos. Sí. Día de furia, titulámelo cómo fue ese día. ¿Quién con quién? El presidente con, me imagino, Vanoli. Hizo citar a Vanoli de ANSES y a Pese, presidente del Banco Central. Los hizo tener 2 horas de sopapeo con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y solo el presidente recibió a Cafiero con Pese para armar el nuevo cronograma de pagos. A Vanoli ni lo quiso recibir.